Bien, gente, ya tenemos el contacto entonces con lo prometido, con la exdiputada y secretaria de CETERA, Marta Maffei, en relación al tema justamente de la farsa sobre esta ley que se intenta implementar con respecto al tema de los glaciares en la República Argentina. ¿Qué tal, Marta? ¿Me está escuchando ahora? ¿Me recepciona bien? Sí, perfectamente. Bien, bien, bárbaro. Bueno, un gusto saludarla, Marta. Gracias por acompañarnos. Bueno, Marta, a ver, estamos realmente en serios problemas en Argentina con respecto a este temita de la gran farsa que se está desarrollando y viendo con el tema de la ley de glaciares en la Argentina, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, es un gran tema, no es un temita porque, bueno, se juega la vida, se juega el agua, claro, ¿no? En nuestro país es algo fundamental para la vida humana, ¿no? que no es poca cosa. No solo la vida humana, ¿no? A ver, la vida humana depende de la vida animal y de la vida vegetal. Claro, Sin eso no hay vida. Así que no nos alcanza con tener agua para nosotros, tenemos que tener agua para los ecosistemas, para poder funcionar, como para tener crecimiento de plantas, cuidado de animales, etcétera, ¿no? Y bueno, esta ley es este proyecto que, a ver, esta ley es una ley que ha sido cuestionada fuertemente desde los inicios. Hace 18 años que está sancionada y las provincias se quejaban, pero especialmente se quejaban los grupos económicos, ¿no? Que querían disponer del agua en una zona como la zona cordillerana en que el agua es muy escasa. Nosotros tenemos todo el oeste de nuestro país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, hay los científicos trazan una línea que la llaman diagonal seca. Exactamente. A la izquierda de esa línea, que va desde la provincia de Jujuy hasta, como le digo, a Tierra del Fuego, es de escasas lluvias. Estamos hablando de 150 a 250 milímetros por año. Ahora, al este de esa línea nosotros tenemos todas las praderas de Buenos Aires, de Santa Fe, de Corrientes, de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Y ahí llueve de 2.000 a 2.500 milímetros por año. Es una diferencia enorme, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿esto realmente qué significa? ¿Que se están manipulando cierto tipo de cuestiones por los negociados habituales que se intenta hacer en la Argentina? En realidad, hace tiempo ya que hay una presencia internacional fuerte, tanto de parte de Inglaterra como de parte del pueblo israelí, no del pueblo sino del gobierno, que introdujo, digamos, con una cantidad de subterfugios la presencia de Mekorot, que es la empresa que provee agua al pueblo judío, digamos, y que hizo un relevamiento del agua, dónde están los acuíferos, los ríos, el caudal que tienen, los glaciares. Estuvo un año trabajando en la Argentina para hacerse ese relevamiento y llevárselo, porque acá incluso le negó después a las provincias el resultado total de las auditorías que había hecho, ¿no? Es decir que hay una decisión de un cateo, digamos, y una información fuerte que no tiene como objetivo, digamos, mejorar la vida de los argentinos, distribuir mejor el agua, sino ver la posibilidad de establecer negocios, ¿no? Con nuestra agua. La minería, que es un tema central en este asunto, fue declarada hace ya más de 40 años esa minería, la minería a cielo abierto, no la que va el minero por el socavón con una lucecita en el casco, ¿no? Fue declarada como el emprendimiento industrial más contaminante del mundo. Los países que la practican tratan de no poner los emprendimientos próximos, tratan en lo posible de abastecerse con agua de los océanos para no sacar agua dulce, pero el proceso de la minería, cuando usted es roca volcánica la que se utiliza, no se usa granito, sino roca volcánica. Cuando usted toma esa roca y la muele, hay que entender que esa es una roca que se formó a partir de una erupción volcánica a 3.000 grados de temperatura. Y ahí está en disolución partículas de metales y de minerales, pero de todo tipo, digamos, ¿no? Cuando usted eso lo muele y lo mete en agua, contamina todo. Sí, pero no solamente lo contamina, porque después le agrega distintas sustancias para que las partículas floten. Entonces el cianuro, por ejemplo, es una sustancia que se agrega en toda la explotación minera, ¿no? Pero no importa
gusta, digamos, tanto el cianuro que después por ahí con el tiempo puede evaporar. El tema es que entre esas partículas que no le interesan a las empresas, sí, porque buscan oro, plata, platino, cobre, ¿no? Sí. Hay claramente cesio, hay radón, hay estroncio, hay uranio, hay azufre, hay plomo, ¿no? El azufre, en cuanto se junta con el agua, hace ácido sulfúrico. Y esto sí que no tiene vuelta atrás. Se genera lo que en la minería se llama drenaje ácido de mina, y se contamina de tal forma que es imposible sacarlo. Que esto ya la Argentina lo ha vivido, Marta, aparte, ¿no? En distintas zonas se ha denunciado esto, los vecinos, los lugareños, que han sido tremendamente afectados. Pero por supuesto, y no solamente lo han denunciado, digamos, porque el agua está contaminada, lo han denunciado porque tenemos los niños en el jardín de infantes con plomo en sangre, porque tenemos el cáncer de próstata, que es una enfermedad recurrente de la minería para los trabajadores de la minería, acelerado. En las regiones de explotación minera tenemos un 100% más que en el resto del país, ¿no? Es decir, estamos hablando de un serio problema, de un riesgo altísimo, ¿no? Algo parecido también a lo que pasa en la zona de Corrientes, Misiones, con las fumigaciones aéreas, ¿no? Que contaminaron un montón de personas y que nadie se hace responsable. O sea, la Argelandia siempre con la misma situación, ¿no? Vergonzosa. Sí, más que vergonzosa, lo que es una situación grave y agresiva para el pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos que vienen sucediendo justamente en la Argentina dentro del sistema democrático, que deberían haber consensuado y haber pedido la opinión justamente de los distintos pueblos de las distintas regiones, que son las que están siendo afectadas, con la cuestión de simplemente hacer un gran negocio sin importarle la vida humana, ¿no? Los daños que van causando? Sí, bueno, esto que usted dice es efectivamente así, y en eso han violado toda la legislación, porque nosotros somos parte del convenio de Escazú, es ley nacional, lo mismo que la ley general del ambiente, sí, ahí tenemos somos miembros, pero no se cumplen realmente la cuestión de los controles adecuados. Pero, sí, hay convenio 169 de la OIT, sí, que también firmó la Argentina y que es anterior a todas estas leyes, que ha establecido que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada de cualquier resolución de parte de los gobiernos que pueda afectar sus formas de vida y sus territorios. Encima que tienen pocos elementos, porque no le facilitan en lo más mínimo ni siquiera la generación de un pozo de agua. Hubo que pedir colaboración en muchas oportunidades, lo hablamos con muchos integrantes de los pueblos originarios, con el cacique Díaz, con mucha gente que está siendo gravemente afectada y que los gobiernos no le prestan atención a este tema. No es que no le prestan atención, ¿no? Saben, lo que hacen es encontrar estrategias para ocultarlos. Entre las estrategias, que son muchas, está la de el ocultamiento para los medios de comunicación, ¿no? Entonces te llenan de trivialidades, digamos, ¿no? Si Adorni viajó con la mujer o no viajó con la mujer, y si lo pagó o no lo pagó. Si el tema de la AFA, de esto, del otro, toda la payasada, ¿eh? Vamos a tener que ver de proyectar, de programar una carpa blanca, como sucedió en algún momento, de la verdad en la Argentina, porque la verdad que tenemos una gran cantidad de desinformadores de los principales medios de comunicación y ensobrados que dicen barbaridades, ¿no? Sí, digo que son desinformadores, porque totalmente. No es que solamente ocultan, ¿no? Sino que directamente superponen información que no contribuye para nada. Yo me siento a hablar con la gente y a explicarle todo lo que pasa con la minería, con el agua, con los glaciares, la escasez de agua, etcétera, etcétera, y la gente se queda mirándome como diciéndome, no puede ser, no entiende nada. Sí, pero es de un nivel de gravedad. Son temas que están altísimo, están fuera del escenario, ¿no? Pero la Argentina no es un país con problemas de agua. Es decir, sí, hay muchísimos países con problemas de agua, pero la Argentina tiene agua. No es que no tiene. El tema es que nuestra política y nuestros gobiernos, reiteradamente, aún en democracia, particularmente lo señalo, aún en democracia, han concedido a las presiones de los grupos económicos porque, bueno, había que producir, porque estábamos
estamos endeudados, porque el país necesita el ingreso de divisas, etcétera, etcétera. Pero no se puede abusar de eso, ¿no? O sea, lo que se ve es el abuso totalmente descontrolado que hay, porque hasta venían barcos que se llevaban agua del Río de la Plata, o sea que se han denunciado un montón de cosas, pero ¿dónde están los funcionarios de los distintos gobiernos democráticos que no han controlado? No hablemos solamente de este caso del actual gobierno de Javier Milei. ¿Qué hizo Alberto Fernández? ¿Qué hizo Cristina Kirchner? ¿Qué hizo Mauricio Macri? Nada al respecto, porque cada vez esto se fue complicando un poco más, ¿o me equivoco, No Marta? Solamente no hicieron nada, sino que intentaron en varias oportunidades derogar la ley. Claro. Cristina la vetó. En cuanto salió la vetó. Claro. Vino el CEO de la Barrigol a hablar con la presidenta y le dijo, no, esta ley no, nosotros tenemos que tener libre disponibilidad de los glaciares. Y Cristina en ese momento también miró para otro costado, como lo hizo Macri, como lo hizo Fernández, etcétera, etcétera, ¿no? Intentó derogarla, ¿no? Macri intentó derogarla. Y bueno, fue una bicicleteada del pueblo de San Juan, que se vinieron en bicicleta hasta Buenos Aires para impedir eso. Pero bueno, a cada 2 o 3 años vuelve a aparecer un embate contra las formas de control y de el operador que negocia, que hace grandes curritos con estas cosas, ¿no? Ya como que es una mala costumbre que hay. Ayer se lo decía Enrique Viale, ¿no? Lo dijo en la audiencia, estuvimos en la audiencia pública, y decía, por ejemplo, 2 cosas, ¿no? La senadora Flavia Rollón de Salta, ¿no? Tiene una consultora minera. ¿No? Esa es su profesión principal y tiene vínculos con Río Tinto, que es una empresa como tantas otras contaminante y saqueadora de los glaciares. Pero el mismo Pelú, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, o sea, porque si fuera el presidente de, no sé, de otra comisión, yo no diría nada, pero es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, ¿no? Y ha tenido y sigue teniendo una relación de proveedor de las empresas mineras. Una locura, ¿no? O sea, tenemos, no es que son ignorantes, algunos que son ignorantes, pero otros son hipócritas, nada, ¿no? Son hipócritas realmente, ¿no? Porque tienen doble cara. Es eso, ¿no? Hacen negocios con un discurso que que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, no tienen ética, no tienen compromiso, y esta audiencia la hicieron porque como venían absolutamente en falta, el Senado no consultó, las indígenas no participaron, no hubo ni un atisbo de consultar con las organizaciones científicas del país. Nosotros le mandamos una nota, la Asociación de Abogados también, y le pedimos que nos explicaran a ver qué estadísticas habían relevado para tomar esa decisión, qué información científica tenían, o que habían hecho un seguimiento de qué pasaba con la inhibición del uso de los glaciares. Y nos contestaron vaguedades, nada, no tienen nada, ni una línea. Pero imagínense, cuando se trató en el Senado el proyecto, se aprobó con un texto que llegó 10 minutos antes de la votación. 10 minutos antes. No lo habían visto, no lo habían leído, y lo votaron igual. Entonces esto es toda una farsa, una falarie vergonzosa. Es una farsa. O sea, y como están engañando a la gente, a la población, le están mintiendo con el tema del verso, que le van a dar trabajo, que va a haber inversiones, pero ya sabemos lo que viene aconteciendo hace años en la Argentina, que las mineras después se van, dejan todo abandonado, destruido, y el Estado después no tiene los dineros suficientes para resolver los graves problemas que le provocan a las distintas localidades, ¿no? Porque nos dejan trabajo, porque vamos a tener que descontaminar, nos vamos a tener que hacer cargo, vamos a tener que pagar impuestos mayores para que haya fondos para poder hacer esas reparaciones, ¿no? O sea, en realidad es un sistema, un modelo, un modo de explotación, con la minería particularmente, pero también el fracking, ¿no? Y no solo, también la agricultura, ¿no? La agricultura y la ganadería, que utilizan, o sea, hace 100 años este diálogo era imposible, porque se producía de un modo diferente. Hoy la producción, la agraria, la ganadera, con otras metodologías, con una fuerte impronta de químicos de todo tipo, ¿no? Sí, los fertilizantes, además, las fumigaciones que se hacen, que provocan también un daño enorme, ¿no?
Bueno, imagínense, pero lo que digo es que hoy existe una cantidad de sistemas productivos que están basados en el agua. Antes no existía. Ahora la minería a cielo abierto sin agua no se puede hacer. No sirve, claro, no se puede. Ellos utilizan miles de millones de litros de agua por día. Que después quedan desperdiciados directamente porque no se pueden reutilizar no de ninguna manera. Más. Claro, ahí está la cosa. Pero todo, o sea, no es solamente la minería, ¿no? Sino también el fracking. Se colocan miles de millones de litros de agua a presión de 300 atmósferas para fracturar la roca. Imagínense de qué presión estoy hablando. Y es con agua también. Y es con agua y con 50, 60, 70 químicos para favorecer la fractura de la roca que quedan ahí. Claro. O sea, esa agua que después corre por las napas y que llega, como en el caso de la provincia de Neuquén, la contaminación se ha detectado con esos químicos que se utilizan para el fracking a 300 kilómetros de la explotación en Neuquén. Una locura. Ahora, ¿no ha habido una evaluación también de los grandes profesionales que tiene la Argentina, del INTI, de la Universidad Tecnológica Nacional, de las universidades regionales, que les hayan planteado realmente esta problemática que generan? ¿Los gobernadores están conscientes de esto que están generando o tampoco les importa un pito, Marta? Hasta la iglesia se pronunció. 80 obispos se reunieron para decir que era un peligro, que era una barbaridad, que iban a destruir el agua de los pueblos. Hubo más de 350 científicos, empezaron con la Universidad de Agricultura y Ganadería, y se pronunciaron todas las universidades del país en contra de lo que están haciendo, alertando el daño, la preocupación, el futuro de la Argentina, la pérdida de las fuentes de agua. No es que no tienen información, la tienen, pero absolutamente tienen toda la información, no les interesa. Y esto tiene que ver también, y lo digo porque, digamos, las cosas se van encadenando, ¿no? Vivimos en un sistema y, bueno, una cosa tiene repercusiones en la otra, ¿no? Que nosotros hayamos pasado de un país en el 60, en los 50, 60, que hacía eje en la sustitución de importaciones y en el desarrollo productivo y en la industria nacional, a un sistema en el que la producción nacional no importa nada. La clave está de totalmente desarmada, modelo, la van destruyendo día tras día, ¿no? Bueno, es que la clave no está en producir y desarrollar sistemas productivos, ¿no? La clave está en exportar sin discusión ninguna materias primas. Ahora, esta falta de competitividad también que ha habido en la Argentina, producto de las malas políticas que vienen gestando los mismos gobiernos, ¿no? Bueno, no hay una manera de demostrarle, porque usted me dice que se han hecho estudios, ya ha habido una gran cantidad de presentaciones. ¿Los diputados son inconscientes de esto que ustedes acercaron en su momento? Porque usted hace muchos años que viene trabajando con este tema y me imagino que esto se viene evaluando hace muchos años. O sea, ¿por qué no hay una coherencia en definir de una manera razonable este tipo de cuestiones, sabiendo de que van a provocar este daño tremendo que ya está hecho en Argentina, ¿no? No, inconscientes no son. Irresponsables puede ser que sean enormemente irresponsables, que lo único que les importa es su bolsillo, los retornos que reciben autorizando estas cosas. No hay ética, digamos, eso está claro, ¿no? Y del pueblo no les importa nada. Es más, hay un programa, un plan que está muy alentado por distintos funcionarios también de carácter internacional. Usted no se olvide que el representante de los Estados Unidos, el embajador en la República Argentina, se fue a recorrer provincia por provincia. Y a decirle a los gobernadores que Estados Unidos iba a apoyar y que iba a traer empresas y que nos íbamos a hacer ricos con la explotación minera y con la extracción, sobre todo. Nos vamos a hacer multimillonarios. Raras, ¿no? Todo bla, 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 pero después en la práctica no lo vemos. ¿no? Una vez que los tipos sacaron provecho, hicieron el negocio. Claro.
Del otro lado hay ni siquiera bla bla bla. Hay un gobierno que dice que es mentira, que no hay cambio climático, que no hay cambios de temperatura, que eso es un invento, y que si hay, que probablemente puede ser que haya, no tiene nada que ver con los seres humanos, que esos son cambios climáticos, que tienen que ver con la evolución de los rayos solares, con las posiciones del sol. No tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Con lo que realmente pasa. Ahora, desde el gobierno, ¿hay algún funcionario que estableció algún contacto con ustedes, con la comisión? No sé, el propio Caputo, el ministro de Economía, Sturzenegger, o algún otro funcionario del área política que se haya interesado en ver realmente de hacer alguna evaluación para buscar la alternativa de que esto, bueno, de alguna manera no sea perjudicial para la gente, ¿no? Porque justamente los que terminan siendo afectados son las poblaciones linderas, como ya ha pasado. Tenemos varios temas, por ejemplo, ese pozo petrolero que todavía sigue abierto, que no lo han cerrado, cómo viene contaminando, y una gran cantidad de hechos de contaminación en la Argentina que no se habla porque los medios corporativos, bueno, los ensobrados del gobierno de turno se callan la boca y no dicen nada. Ahora, no mostrar esto no es autoatentar justamente contra la propia República, porque evidentemente acá los daños que se vienen generando en el país son tremendos y nadie dice nada, están todos calladitos mientras un par de vivos hacen un tremendo negocio, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con eso, con el tremendo negocio, con la falta de ética, con la falta de responsabilidad, con que no me importa lo que le pasa al otro, soy yo, es mi billetera, son mis ingresos, ¿no? Sí, la hipocresía al mango, como siempre. Hay una combinación de factores, ¿no? Hay una presión muy fuerte también internacional. Estados Unidos ha tenido una estrategia inteligente, digamos, tiene varias, pero respecto a América del Sur, ha tomado como cabeza de playa a Chile, le ha permitido importar y le exporta a Chile productos prácticamente sin ninguna clase de impuestos, ¿no? Para que haya una venta barata de productos importados de todo el mundo, y eso te haga creer que si vos haces lo que hace Chile, que le entregás todo el cobre, que le entregás todo, bueno, vamos a nadar todos en la abundancia. Son anzuelos que se van tejiendo y que ciertamente generan confusión en la población. Nosotros no estamos obligados, las personas no están obligadas a ser científicos de investigación y a ponerse a estudiar cada tema. Para eso eligen a los funcionarios. Sí, están los organismos también que deberían estar cuidándonos ahí, defendiéndonos, que no lo hacen, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué nos espera, Marta, en esta situación donde vemos que los parlamentarios, los senadores, por un mango más, que parece que no les alcanza lo que reciben, mientras ya sabemos lo que pasa con los jubilados, con toda la gente que está en una situación complicada, no sabe cómo hacer para sostenerse, para tener una digna calidad de vida? Estos muchachos siguen jugando con la vida de las personas y siguen jugando también con las instituciones de la República, porque cada vez tienen menos credibilidad, ¿no? Claro. Amenazándonos. Ayer había 7 camiones de gendarmería. Éramos 200 personas, todas registradas, todos con documentos, todos que se habían inscrito con un montón de tiempo de anticipación, gente de pueblo, gente común, pero había abogados, había científicos, había un par de personas que habían sido directores o ministros de ambiente, o sea, toda gente reconocida, responsable, etcétera. 7 camiones de gendarmería. 3 camiones de la Policía Federal, un camión hidrante de la Policía Federal y más de 7 patrulleros de la Policía Federal. ¿Qué querían hacer? Cercaron el Congreso 2 cuadras a la redonda para cada lado y no se podía entrar por un solo lugar, por una sola calle que estaba vallada y que tenía unas 10 o 12 personas de las fuerzas de seguridad, más unos 15 o 20 empleados del Congreso que no te dejaban pasar si no exhibías la autorización, el documento, la nota que te había llegado de invitación. O sea, y ahí sí gastan mucho, hacen una inversión en qué vergüenza, la verdad que es una vergüenza, ¿no? Ahora, ¿qué piensan hacer ustedes? O sea, los organismos, las asociaciones que están trabajando para ver cómo prolijan esta cuestión, ¿cómo piensan manejarse de ahora en más? Vea, nosotros no tenemos una sola estrategia.
Nosotros tenemos peleas en los territorios, asambleas que hace 30 años que salen todos los sábados, se reúnen, denuncian. Tenemos organizaciones sociales, científicas, que nos ayudan a pensar, que nos distribuyen información. Sí. Tenemos algunos compañeros que son buenos comunicadores, que pueden hacer una nota radial o televisiva y explicar, ¿no? Y creemos que ha habido un crecimiento, sinceramente, de la conciencia. Nada se genera de la noche a la mañana, ¿no? Bien, claro, pero que nosotros hayamos tenido 104.000 inscriptos. Ya eso está hablando a las claras que la preocupación que hay, ¿no? El interés por ver qué no solo preocupación, porque, o sea, eso ojalá tuviéramos 104.000 ambientalistas. Esto no es una preocupación solo del ambientalismo, es la preocupación de la gente. ¿Cómo? ¿Me voy a quedar acá en la cordillera? ¿Me voy a quedar sin agua? ¿Qué hago con mis ovejas? ¿Qué hago con mis chivos? ¿Cómo cultivo los papines? ¿Qué pasa con mis plantas de manzana? ¿Qué pasa con las vides? Cuando yo hablé con los sanjuaninos, no hace tanto, respecto del problema de la contaminación de la minería sobre el agua que después se utiliza para las vides, y bueno, ahí los proveedores, los bodegueros, lo que me dijeron es, dice, lo que usted está diciendo nos está pasando. Nosotros a Europa cada vez le podemos vender menos vino, porque hay una fuerte desconfianza de la contaminación que se está produciendo por estos sistemas, por estas formas de producción. Le va a afectar el consumo interno y también la cuestión de la exportación, ¿no? Que eso es bueno, exactamente. Entonces, todas estas cuestiones que hay que vincularlas, que hay que entenderlas, que hay que poderlas explicar, van sumando gente. Nosotros necesitamos crear una conciencia colectiva que saque de la trivialidad en la que el presidente dice que son todas mentiras, negacionismo absoluto, acá no hay cambio climático, nada que ver, ¿no? Y como la gente no es un especialista en estos temas... Claro, desconoce un montón de cosas, no está metido en todos los temas, no puede, no le da los tiempos tampoco. Está metido en comer todos los días, tal cual, con una cantidad de problemáticas severas, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo y creo que ha habido un crecimiento de la conciencia, también a partir de que la educación ambiental se introdujo en el sistema educativo, que hay una mejor difusión a través de las redes, de la telefonía o de lo que sea. Yo sé que tenemos una competencia fuerte respecto de otros que venden la trivialidad, y la trivialidad vende, ¿no? Si a vos te cuentan que mires este programita porque vas a ver con quién se acuesta la mujer del productor. Es decir, la gente, el amarillismo berreta parece que garpa, como dicen por allí, ¿no? Que da beneficio. Lamentablemente es así. Marta, ¿hay algún teléfono o alguna forma de que la gente se pueda contactar con ustedes, con los organismos que están trabajando sobre esta cuestión, para respaldarlos, para apoyarlos? Hay varios. Yo te los puedo dejar, acá no los tengo a mano, pero te los pongo en el programa para que se lo comuniques, ¿no? Y perfecto. Para que podamos ir construyendo socialmente, sin manipulación, un conocimiento cierto sobre lo que nos está pasando, y tratemos de que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir en la Argentina, ¿no? Que no nos expulsen. Defender algo tan maravilloso que nos da la naturaleza, que son los glaciares, que nosotros tenemos también el lujo de poder tener y disfrutar, y que no quede todo en la nada, ¿no? Porque en la Argentina parece que estamos acostumbrados a eso. Y que no caigamos en la otra trivialidad. Qué lindos que son para esquiar, digamos, ¿no? Sí. Que está bien, es lindo esquiar, que todo el mundo tiene derecho, pero acá no estamos disputando la práctica de un deporte. Claro, que cosa que también son muy pocos los que lo pueden hacer en estos tiempos que corren, son privilegiados, pero bueno. Aparte de que son pocos, digamos, no es la única preocupación. Los glaciares cumplen una cantidad enorme de funciones, entre otras, además de enfriar el ambiente, refractar los rayos solares, conservar, esta es agua fósil, tiene 100.000 años ahí, ¿no? Pero además los científicos saben y nos han informado y lo hemos corroborado en otros lugares del mundo también, son formaciones que se han depositado, digamos, encima de las montañas y que fueron conteniendo también las formas de terremotos que se fueron produciendo, donde la montaña quebró, se rompió y el hielo lo contiene. El hielo se derrite y toda esa roca suelta cae
cae sobre nosotros. Claro, no tiene consistencia. Hay que defender los glaciares, indudablemente, a rajatabla. Marta, un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Lo que necesiten, aquí en Galáctica estamos a su disposición. Muchísimas gracias por difundir, gracias, es una gran ayuda. Gracias a ustedes por defender justamente nuestras riquezas naturales. Marta Maffei, es diputada nacional, secretaria de CETERA, de los maestros en la República Argentina en su momento, una gran luchadora que hablaba con la claridad y con la lucidez que ella tiene, explicándonos claramente lo que está pasando con este desastre que intentan generar los políticos y funcionarios corruptos que tiene la Argentina, a los cuales ya es hora que empecemos a ponerle freno. Este tipo de locuras, de barbaridades, no se pueden permitir. Seguimos en Galáctica Internacional con más información.